Hola a todos, jóvenes. Muy buenos días desde Olivos. Jóvenes, se llegó el día. Hoy estamos de blanco. ¿Cuántos, cuántos meses pasaron para verla así? Saludos a todos los que han visto esta serie de videos desde el inicio. Estamos documentando Casa Olivos. Esta es una obra, diseño y construcción de Cota Paredes Arquitectos, de las pocas que ven en el canal. El canal prácticamente es obras ajenas, un techo para y olivos. No hacemos muchas casas de este tamaño al año, jóvenes, y cuando las hacemos con muchísimo gusto, con todo el cariño y con todo el cuidado, porque son nuestros hijos, son nuestros bebés. Y ustedes no estuvieron, pero hace unos días tuvimos una visita de, de 3 personas que les mandamos un gran saludo. eh, y uno de ellos nos dio unos comentarios increíbles. Saludos, licenciado. em, y nos hacía ver que estuvo recorriendo el fraccionamiento y notó que esta era la única casa que tenía la escalera de esta manera. Y es interesante porque justo pensaba en algo similar el otro día y decía, esta solución nadie la había hecho. Sí, porque al final la arquitectura son soluciones, ¿no? Son propuestas. Y muchas veces una solución se parece a otra. Sin embargo, en este caso, nadie había hecho esta. Escalera de frente en sótano y medio nivel de sótano. Nadie la había hecho. La recorremos y vemos sótanos. No somos los primeros de sótanos, pero hacen las escaleras de lado, o sea, una configuración distinta, no así de franca. Esta configuración me encanta porque es muy lógica, muy racionalista. Ustedes se preguntarán por qué tiene esta separación. Esta separación es un resultado de la restricción del fraccionamiento. El fraccionamiento en sótano nos obliga a retraernos 1,5 metros de cada lado para no debilitar la estructura del vecino cuando uno va a hacer una excavación de sótano. Por eso, esta línea ya era dada, ¿verdad? Esta línea en el sótano pudiéramos haberla recorrido. Aquí no se ve, pero ahorita que entremos por el sótano, vamos a darnos cuenta que sí la estamos respetando. Aquí está. Este es el ingreso al sótano. Las cocheras tienen 6 metros, ¿verdad? Llegamos hasta acá. Si nos pegábamos a la línea de restricción, nos queda aproximadamente 1,20 metros de separación entre los 6 metros de cochera y la línea de restricción, que es ese muro que estamos viendo, y ese justamente es nuestro acceso. El día de hoy, jóvenes, tenemos una visita de 3 jóvenes que vienen desde Ciudad de México y los vamos a dar un recorrido. Jóvenes, vénganse por acá. Bienvenidos. Les vamos a dar su micrófono para que se presenten como se debe. ¿Cómo están? Gracias. ¿Ya están prendidos? Ya están prendidos. Bien, ok. Gracias. Jóvenes, por favor, preséntense ante su público. Hola, yo soy Ana. Hola, yo soy Eduardo. Y yo soy Leonardo. Y acabamos de grabar un video de la casa que están construyendo aquí en Guadalajara, del concurso que ganamos en Sierra Grande, que es una colaboración de arquitectura avanzada con GNL Propiedades. Y pues ahorita vamos a ver esta casa de el arquitecto Abraham. Bienvenidos, jóvenes. Gracias. Felicidades, felicidades porque el proyecto de Sierra Grande les quedó excelente. Ese proyecto, fíjense que todavía no sale.
va a salir primero este video antes del de Sierra Grande. Ok, ¿no? Entonces, eso va, se recorta. Spoiler. eso va a ser interesante porque ya lo verán. Se vinieron desde Ciudad de México, ¿verdad? Sí, correcto. Correcto. Para la filmación de la entrega de Sierra Grande. Pues jóvenes, clase en vivo. Muy Qué bien. oportunidad. Oportunidad de aprendizaje. He hablado mucho de esta casa. Es una casa muy lógica, muy racional. Si han entrado a mis clases, ¿han entrado a mis clases? Sí. ¿Cuáles serían los puntos que pueden resumir un poco mi aproximación a la arquitectura? Pues, bueno, yo creo que en primer lugar, no diría simpleza, sino más bien como la sencillez, la limpieza, la pureza. Y un poco, bueno, últimamente los videos estaban hablando mucho de la masa, ¿no? En la arquitectura. Y, y pues bueno, estas sustracciones que se dan, yo creo que simplemente grabando un poco alrededor, creo que es una casa verdaderamente disruptiva. Y además, creo que el juego de la luz y el blanco, que es lo que comenta, ¿no? No es un solo blanco, sino que son muchos tonos de blanco. Creo que es algo que en persona se ve muy monumental esto, sí. Sí, claro, también es mi primera vez viendo una obra tuya y te diría, sí, 100% las sencillas Ujú. de las obras, pero también diría que los llenos y vacíos, las concatenaciones de los espacios y pues sí, creo que no hace falta como llamar tanto la atención en una obra, sino que cómo puedes hacer que un muro blanco pueda ser un objeto de lujo, creo que es algo interesantísimo y claro que siempre ver hacia adentro. Excelente, ya dijeron casi todo. También un Eh, poco lo del basamento, ¿no? Que aquí, por ejemplo, yo recuerdo que el primer video que llegué a ver fue el de la cueva. Y bueno, me recuerda un poco a Usted esa también tiene que casa. hablar, porque si no se van a enojar con todos con sus compañeros. Entonces, igual creo que está bastante interesante ya cuando lo ves en persona, ¿no? Sí, el basamento es importantísimo cada que tienes que elevar la pieza, ¿verdad? O sea, lo puedes trabajar como basamento o no, Ujú. pero nosotros siempre lo trabajamos como basamento, ¿no? Después de la cueva, ya cada que elevamos, le damos ese carácter. ¿Y cómo le damos el carácter? Pues trabajando la geometría y trabajando el material, ¿verdad? Que se siente todo como un solo material. Le dieron muy bien al clavo la simplicidad, esa es como la lógica de nuestros proyectos, de nuestra arquitectura, pero una simplicidad poética, ¿verdad? O sea, porque cuando Sí. la simplicidad es, es, es lógica, ¿sabes? Porque Sí. hay una simplicidad que no es lógica, simplemente simple, Sí, ¿verdad? justo. Pero cuando la simplicidad se vuelve lógica, empieza a generar poesía, ¿sabes? Sí. Porque nada le falta y nada le sobra. Al final, creo que Peter Zumthor lo menciona en un libro, ¿no? Que al final cuando los detalles están bien, no se vuelven decoración, sino que se vuelven parte del todo. Entonces creo que eso lo resume bastante bien. Usted es arquitecta y, no, diseñador industrial. Sí. Platíquenos desde la perspectiva del diseño industrial, ¿qué opina así solamente de la masa? Ay, Si no le gusta, también se vale. perdona. Pues siento que resalta mucho, o sea, el hecho de que sea como un volumen con sustracciones, o sea, es muy distinto a todo lo que hay alrededor. Entonces, eso, siento que se ve enorme, no sé, o sea, a mi escala, yo me siento muy chiquita. Interesante. Sí, Interesante porque yo ya me acostumbré a verla y ya no me sorprende, ¿sabes? Es como la película que ya sabes el final, entonces pues ya para nada te Sí. sorprende. Pero ahora que vinieron unas personas, me llamó la atención que sorprende, ¿verdad? O sea, sí, sí Sí. sorprende. Sí, Sorprende la masa, pues, o sea, es pesada. impone bastante. Ajá. Y es cierto, ¿no? Cuando ya la comparas contra el resto de las casas, pues, por ejemplo, hay una casa mía aquí detrás que ahorita los llevo y cuando los llevé, ¿qué huele? Cuando los llevé a los visitantes, arquitectos y no arquitectos, los llevo a la otra casa y no les gustó nada y me dicen, no, qué cambiazo, ¿sabes? O sea, se nota el cambio porque la otra es pues como estas, ¿no? Les pasan muchas cosas. Ujú. Esta es Sí. muy sencilla, sí. ¿no? Sí. Incluso, o sea, leyendo como un poco el diseño, si fuera esto diseño gráfico, pues creo que este primer como cuadrante, digámosle, se siente muy pesado, pero después leyendo los demás cuadros, creo que lo aligera un poco, o sea, como que le da más escala y ya me puedo identificar un poco más con el vacío que se genera entre ellos dos. ¿Sabes? Claro, Entonces eso es ya bien no. importante la escala.
Ujú. Sí, si ahorita uno de ustedes va para allá y se asoma, nos daría también un poquito más de escala y que también para eso es la vegetación. La vegetación le da escala a la Sí. arquitectura, ¿verdad? Así es. El árbol, la maceta. Entonces, la idea es que de ahí cuelguen macetas, que cuelguen bugambilias. Entonces, todo eso te va ayudando a entender. Bueno, antes de que ustedes llegaban, estaba explicando que el proceso de diseño de nosotros, y en esta casa más que en ningún otro proyecto, es a través de la eliminación de posibilidades. Ok. Se van trazando las líneas que el terreno te permite. Mm. Entonces, el terreno te pedía una línea aquí de 1,50 m y otra línea del otro lado de 1,50 m. Dos líneas de restricciones. Tú no puedes construir 1,5 m de cada lado en el sótano. Ujú. No puedes construir 5 metros libres atrás. No puedes construir aquí adelante, creo que era una línea como de 4,5 m o algo así. Entonces, el piquito, el piquito está 50 centímetros fuera de la línea de restricción, pero como nomás son 50 centímetros, está permitido, Ok. ¿sabes? Entonces, ¿para qué? Para que, fíjense cómo están más o menos al mismo paño ambas casas, Sí. ¿no? Aunque sean muy pesados el volumen, está retraído, ¿verdad? Sí. Está respetando esa restricción que todas las casas tienen. Entonces, yo les decía que aquí hay 1,5 m y la siguiente línea son 6, ¿verdad? Como en su diseño, que es muy lógico. Aquí también, aquí hay 6 metros de cochera. Esa fue la primera línea que trazamos, ¿no? Mm. Que yo le llamo siempre, no sé si han visto mis clases, eje primario, secundario, terciario y cuaternario. El eje secundario es el que se despliega de un eje primario. Esa línea es un eje primario. Esa línea Sí. no se puede mover, Porque ya está, ¿no? ¿verdad? Ujú. Esta línea donde llegó el paño exterior es eje primario. Ese eje no se puede mover, ¿verdad? Eje secundario es este, ¿no? El que va a 6. Ujú. Y si ustedes se meten aquí, llegamos entonces cocheras. Este es uno de los primeros ejes en el otro sentido, ¿no? Que más o menos está a 6 metros de este eje primario. También sería secundario, ¿verdad? Ok. Ujú. Porque este es primario, este es secundario. Entonces, este yo lo podría empujar, ¿verdad? O Ujú. lo podría traer para adelante. Y fíjense dónde está el otro eje primario. Claro. Para hacer el acceso. Ok. ¿Ah? Ese es el otro eje primario. Por eso me gusta mucho, porque se va resolviendo a partir de respetar. Y entonces, pues la duda era cómo hacíamos la escalera, cómo hacemos el acceso. Ustedes también saben que casi siempre trabajamos con escaleras de una sola rampa, Sí. ¿verdad? Nos gustan mucho. ¿Por qué? Porque te articulan y te compactan el espacio. Porque una escalera de 2 te obliga a hacer casi 2,5 m. Una Sí. escalera de 1 metro, ¿verdad? De ancho. Ujú. Y ya después exploras con las de 2, ¿verdad? Pero la de una rampa te permite esta configuración. Entonces, este es eje primario, este secundario, ¿verdad? Es un offset de este, 1,20 m. Entonces, fíjense, esos dos ejes ya se resolvió pues prácticamente el sótano Claro. y casi la escalera, porque fíjense, vénganse para acá. Esto es una bodega, todo esto va a llevar una puerta. Aquí no vas a ver nada, ¿verdad? Este es el acceso. La puerta va a ocultar este muro divisorio. Entonces, ustedes entran por aquí. La puerta bate así. ¿Quieren entrar por aquí o por arriba? ¿Por arriba? ¿Para arriba? Arriba. Por arriba. Que me Ok. recuerda un poco la casa estudio de Manuel Cervantes, ¿no? Que también habías grabado un video ahí. Sí, sí, que sí. El acceso justo, me parece que vas bajando, ¿no? De la pendiente del terreno y Ajá. después entras y tienes la escalera. Era tu Luego, pero creo que es una escalera que respira un poco más, digamos, ¿no? Sí, 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 es un poco más ancha. Sí, sí, exacto, exacto. Aquí ahorita vas a ver por qué es de esa medida. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? ¿Ya listos para la placa, para lo que viene? Pero no llega, ¿va? Pues miren, esta es la entrada principal. Aquí le vamos a poner unas placas de mármol para que quede pues todavía más fino, ¿verdad? Que se note. Y este es el acceso principal.
aquí pueden ver prácticamente los ejes de la casa, ¿verdad? Este eje es el eje primario. Este es un eje secundario, es un offset. Lo dejamos más o menos al 1.20, 1.30, quizás hasta un poco más. Y el siguiente es el pasillo, ¿verdad? Porque a la hora de dejar la escalera en una sola rampa, nos llevaba a una pieza posterior, había que poder circular alrededor. Sí. Por eso dejamos el pasillo. Todo esto va a llevar un barandal de cristal templado, arriba también. Entonces, este prácticamente es el corazón de la casa, es la columna vertebral, ¿verdad? Porque es donde está la escalera del sótano y la escalera de la planta alta. Y fíjese dónde queda la escalera de la planta alta. Claro. Queda entre el espacio del eje primario del sótano Y la recepción. y el límite del terreno. Ah, bueno, sí. Porque no había límite en planta baja, Claro, solo en estacionamiento. solo en sótano. Ok, Por eso podíamos ocupar ese espacio acá arriba. ok. Y como la diferencia era como de 1.30 m, ya era casi obvio que tenía que ser la Sí, escalera. sí, claro. ¿Verdad? El retablo. ¿Esta cuánto tiene entonces? Esa debe tener como 1.35, ¿verdad? Porque es 1.50, del paño exterior del lote aquí, Ah, sí. Ah, Es- claro. Y todavía menos. menos el muro. Ujú. Ok. Entonces se adaptaba bien, ¿verdad? No queda muy grande, tampoco no queda chica, Sí. queda cómoda. Los óculos se ven increíbles. Los óculos embutidos ya se ven increíbles. Sí, los óculos embutidos son importantes. Decía uno decía el licenciado que vino que ganas metros cuadrados, porque realmente es espacio que puedes utilizar, ¿verdad? Cuando te Claro. remetes, Sí. es como un área que no puedes Pues usar. así sean 2 centímetros, pero multiplícalo por todos los metros. Eso es lo que decía él, ¿cuántos metros cuadrados estás ganando? Sí. Y pues el proyecto se articula en dos áreas, ¿verdad? Al tener las circulaciones longitudinales, tienes un área atrás, un área adelante. Claro. Atrás área social, adelante recámara con baño de visitas. Siempre es necesaria, ¿no? También. Sí, y se solicita, ¿verdad? Entonces de este lado, pues si quieren pasar, la recámara, Pasan. el baño. ¿Cuánto tenemos? ¿Los 3 metros? No, aquí hay un poco menos, aquí hay 2.80. 2.80. Gracias. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Jule, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, también. Sí. En el último video cambiaron, ¿no? Estas Sí, del lugar. sí, justamente lo que quería al final, pues es mejor la vista interior, ¿verdad? Sí. Entonces, si uno está acostado aquí en la cama, tienes vista más franca al árbol, ¿no? Sí. Te tapa un poquito menos. Que las dos estaban bien, pero esta ganó. Sí. Al final siento que tiene más coherencia, ¿no? Porque tienes también esta mocheta. Entonces, Sí. Y pues ese es el patio, ¿no? Esa es la magia del patio, que ya no necesitas la ventana hacia la calle. Claro. Y te articula todos los espacios acá con el pasillo. ¿No? Lo que Ujú. siempre dices de que un patio tiene que articular Claro. los demás. O sea, al patio ve la cocina, al patio ve la recámara de abajo, ve el pasillo de arriba. Podría haber un cuarto de TV que traemos ahí, pero mejor decidimos bloquearlo porque es orientación sur, la fachada es sur. Mm. Entonces ya no queríamos más luz allá arriba. Y ve también la recámara principal. Entonces, es un, Sí. es un patio que trabaja. un poco como en casa V, ¿no? Que también tenía ese Exacto. patio. Sí. Sí, de hecho se parece mucho a esa casa. La cocina nada que ver, ¿verdad? Aquí la Sí. cocina es un ventanal gigante. En casa B era una ranurita chiquita. Y entonces esta es una recámara que tiene aquí al lado su closet de blancos. Este es el baño. Este es el baño de visitas y es el baño de esta recámara, ¿no? A futuro la recámara puede tener su baño completo. Y este es el patio. Mira cómo está creciendo ya el árbol. Esa es la magia de la lluvia. Es increíble lo que está creciendo.
Ah, qué belleza. Está muy barraganiano, ¿no? O sea, justo venimos de la ITESO Ajá. y justo hay un patio que articula, igual otra vez, que es la parte que da a los baños, pero viene de un cañón, digamos, del acceso Ajá. hasta el final del terreno. Entonces, ese mismo pasillo, puedes ver el inicio del terreno con el final del terreno. Y en el transcurso de ese pasillo ves un patio bastante parecido ¿En a este. serio? Sí, sí, sí. Excelente. Sí, no, totalmente. Es que Barragán aprende los patios en la arquitectura árabe, Sí. ¿verdad? Entonces, estos patios son arquitectura africana. Sí, lo tropicaliza, ¿no? Acá, pero Y es que realmente es el clima, ¿sabes? Porque se acerca al trópico. sí. Entonces, Ah, la geografía. Sí, sí, ajá, sí. entonces el patio en el trópico es la solución de mantener frescos Claro. los espacios interiores. Ok. ¿Verdad? Y se siente bastante, ¿no? Aquí se siente bastante, pues, fresco. Y ahorita está súper caliente allá afuera el clima. Y es que, si se fijan, la casa está bloqueando el sur. Sí. Sí. O sea, la calle es sur. Ok. Entonces, aquí no le pega casi el sur, ¿verdad? Porque los muros sur son ciegos. Sí. ¿Sabes? Ah, Entonces, En la mañana se debe pintar muy padre aquí, ¿no? Ya cuando crezca el árbol. sí, 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 sí. De hecho, este espacio para mí es de los más bonitos porque hay un domo aquí arriba que ahorita no se siente, pero aquí en la mañana cae un rayo intensísimo. Sí. Entonces te hace sentir como que estuvieras todavía afuera. O sea, caminar por aquí es como todavía sentirte en esos espacios que les digo intermedios, ¿no? Y otra vez la masa, ¿no? También hasta en el domo. Sí, se siempre es ve- bien importante. Sí. Y porque ayuda a regular, ¿sabes? Entre más alta sea esa masa, menos luz va a entrar. Claro. Y pues esta es la escalera del sótano. Entonces la Ah, casa está en este medio nivel arriba, ¿verdad? Medio nivel abajo del nivel de calle. Tenemos la ventaja de que el drenaje es profundo, el drenaje corre a casi 2,80 metros, ok, entonces por gravedad Todo cae. todo se puede ir. ok. No tenemos bombas. Ok. Entonces eso es muy importante que siempre calculen. Cuando van a hacer un sótano, revisen muy bien su profundidad del drenaje, porque si tienen que hacer una bomba, la tienen que planear desde el inicio. Sí. Entonces, ¿a cuánto está el nivel de calle el estacionamiento? El estacionamiento está más o menos 1,10 metros abajo. Ah, ok. Entonces te Ujú. queda como 1,70 para la distancia con el... Exactamente, la altura, ¿verdad? Ok. Tenemos un sótano de 2,40 libres, está muy cómodo. Si se fijaron, la pendiente también quedó bien, gracias a que la rampa no es tan corta, la rampa sí mide casi 6 metros, Sí. entonces te da una pendiente de un poquito menos del 20. Y pues esta es la llegada que también siempre es muy importante, ¿no? O sea, ¿cómo llegas? Los accesos, ¿no? O sea, Los si remates, accedes ¿no? También. Ajá, el remate de cualquier lado siempre es importante. El remate del acceso principal es bueno, el remate, si quieren vamos al sótano, ¿no? Ingresen, Vamos. vean el remate del sótano, yo aquí los filmo, Pásale, pásale. para que recuerden que siempre tienen que pensar que su remate en su recorrido es como si estuvieran diseñando un videojuego, ¿verdad? Claro. El remate del recorrido del videojuego es importante. Coche. ¿Hay que subir otra vez? Vénganse, yo lo sigo. Voy detrás de ustedes. Qué bien se ve el concreto, ¿verdad? Con el blanco. Sí, el concreto le da muy buen contraste. Traten de usar esos concretos cuando menos en los sótanos, ¿verdad? Sí. O cuando menos en las plantas bajas. Se utilizan dos materiales porque, si se fijan, si la pieza fuera absolutamente blanca, puede caer en lo soso, ¿sabes? Sí. De repente, o sea, puedes hacer una pieza blanca impoluta y se ve muy bien, pero también darle un material en el basamento ayudas mucho a Claro. sentar la tierra en el suelo, dice Rafa Pardo. Y pues ese es Claro. el remate, es tratar de ir viendo un poquito hacia el cielo, la luz del patio, y este es el salón de la sala comedor,
y aquí bajas un poquito para llegar al terreno natural, porque acá estás más arriba del terreno natural. Claro. Entonces estos escalones nos ayudan a no rellenar tanto aquí atrás y ganas altura, ¿verdad? Y además la escala, ¿no? También de los ventanales aquí son como 2.10. Exacto. Se ve muy bien. Luego, no sé, igual cuando estábamos haciendo las ventanas para algunos concursos y así, decimos, y 2.10 está muy bajo, ¿no? Pero ya que lo vives y ya que lo ves, está perfecto. Incluso le pones más atención al espacio, ¿no? Cuando entras por una puerta de 2.10, incluso, o sea, otra vez Barragán, ¿no? O sea, que haces el acceso un poco más bajo y le pones atención a que vas a entrar a un lugar. Sí, sí, sí. Te obliga un poquito a bajar la mirada. Exacto. Y pues aquí lo importante es todo el jardín que hay ahí. O sea, ese Claro. jardín es importantísimo para que el remate de todo este ventanal sea igual de verde que lo que está arriba. Sí, y al final creo que también como la proporción horizontal siento que le da como una vista cinematográfica, ¿no? Se le podría decir más si vas a enfocar a la vegetación. Creo que Exacto. está mucho más horizontal, está bastante bien. Ahora, Y pues aquí ganas la altura y media, que es algo que les he ido enseñando en los últimos años, que de repente la doble altura te quita todo el siguiente nivel. sí, La altura y media sigues manteniendo el siguiente nivel. Entonces, la altura y media te da amplitud y aprovechas todo tu volumen. Claro. ¿Verdad? Ok. Ah, está qué bonito increíble. se ve. ¿Cuánto subió aquí el terreno respecto a la calle? Aquí, pues es que sí subía como 70 centímetros el terreno natural. Y ahí donde está excavando don Juan, ¿cómo está don Juan? Gusto verlo. Échale ganas. Ya nos hacía falta. Entonces, si se fijan, ahí donde está es prácticamente el terreno natural. ¿Y qué será otra limitante? Que aquí atrás, la altura que tenemos estos muros ya es la máxima permitida. Ok, Entonces, si nosotros quedábamos más arriba, los muros nos iban a quedar muy bajos. sí, Entonces, también bajamos para adaptarnos un poquito a los vecinos. claro. Son 2 metros, ¿no? Aquí, me imagino. De muro. Allá, pues sí, más o menos 2.10. Baja un poco más en el jardín. Hola. Esto quedó bien. Y es una luz suave, que es algo que se buscó durante Sí, todo el proyecto. No tener una luz encandilante, chava, como en la cueva. Que en la cueva está súper bonita, pero de repente sí tienes que ponerle cortinas, ¿ah? Porque sí te alcanza a deslumbrar. Y si te fijas aquí, no, no tiene cortinas y en ningún punto sientes que te deslumbra la casa. También para eso bajamos esa ventana. Esa ventana nos ayuda como si fuera un cortinero ya natural. claro. Sí. Ah, claro. Y la privacidad también, ¿no? De las casas que están allá. Exacto. Sí, ahí los ventanales de la planta alta de los vecinos de atrás ya no nos ven. Se ve muy bien. O sea, es muy lógica. De cualquier punto que la veas, entiendes. O sea, como que te habla, pero no te grita. No sé si me explico. O sea, la entiendes muy bien. Exacto. No es una casa para nada gritona. Esta es la cocina. La cocina queda viendo al patio, ¿verdad? Se queda con la luz, que era obvio. Y que aquí va a ser interesante porque las cubiertas quedan al mismo nivel de la ventana, entonces sí se consigue ese efecto de, de continuidad, ¿verdad? De la ventana con la cocina. eh, y no mucho más. O sea, esta es una ventana sur. Entonces, esta ventana sí puede llegar a tener un rayo de sol, que si se regresan aquí en invierno, van a ver un rayo allá a las mitad de las cubetas, pero gracias a que el patio tampoco no es tan grande, gracias al árbol, no entra tanto, Sí. Lo alcanza a filtrar lo todo. alcanza a filtrar, entonces no entra el rayo de lleno, sino recortado. Y al final ya con el árbol, pues, las sombras van a terminar pintando, ¿no? Todo el espacio también. Sí, 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 sí. Aquí te ayudan a regular todavía un poquito más, que ya empezó a crecer, ¿eh? Yo pensé que se iba a tardar mucho en dar sombra, pero creo que no.
En Casa La Piedad también aplican un poco esto, ¿no? Pero creo que ahí sí el piso estaba a nivel de... No, O no, también no, estaba es el igual. mismo efecto de la piedad. Mismo De hecho, efecto. ahí fue la primera vez que lo hicimos. Ok, No más que en la piedad se ve todavía más monumental porque es doble altura. ok. Entonces, ese Sí, ventanal le faltan 3 cierto. metros más. Sí. Pero al Aquí, final como que esta es la concatenación de todas las otras obras, ¿no? O sea, exacto, son Sí, la juntas. valoración, ¿no? exactamente. Pero sin gritar, ¿verdad? O sea, no Ujú. es como una obra que al final quiere usar todos los mecanismos gritones. Sí, Si hubiéramos querido gritar, hacemos doble altura todo esto. Sí. Este ventanal lo hacemos doble altura, Ah, ¿verdad? Que se vería increíble, ¿verdad? Pero aquí queríamos ser más mesurados. Queríamos mejor reducir la luz. En la piedad el ventanal quedó increíble, pero tenías que ponerte lentes de sol. Una vez fue Luis Armando, su maestro, Ujú. durante la obra y literal yo andaba con lentes de sol ahí en la sala Sí. porque entraba por todos lados. Hasta que hicimos un volado, hasta que le hicimos ciertas cosas, se reguló. Aquí ya queríamos que estuviera todo el espacio regulado desde la obra. Claro. Pero tienes muchos cambios de nivel, se siente muy dinámica. Sí. Sí, lo que siempre nos dices, ¿no? Que comprimir y expandir el espacio. Exacto. Y eso que dices de los cambios de nivel, pero fíjense, por ejemplo, una de las preguntas era, ¿dónde, dónde empieza esta escalera o cuántos escalones? ¿Por qué? Porque subes, ¿verdad? Llegas del sótano y tienes un flujo de subir, pero luego se me hacía raro que después de subir ibas a bajar. Ujú. Y siempre les hablo de los flujos, siempre en las revisiones les pongo flechas, Sí. ¿ah? Para que se vayan Ujú. entendiendo las circulaciones, hacia dónde va el flujo de cada pasillo, de cada área. Entonces, subir para luego bajar era un poquito contranatural, ¿verdad? Entonces, hicimos este pasillo más grande para que si vas al siguiente nivel no tengas que bajar. Entonces, subes, circulas sin bajar. Ya si Claro. vienes a este lugar de la sala comedor, ahora sí bajas. Ujú. Sí, ya aprovechaste estos 4 escalones, ¿no? ¿No? Sí, Ajá. El espacio debajo de la escalera no estaba fácil, ¿verdad? Porque es el área de la restricción. Ujú. Lo aprovechamos como bodega. En lugar de dejar las escaleras flotadas o alguna cosa, pero que se iba a desperdiciar todo ese espacio, Sí. mejor continuamos el eje, este es el eje primario, y pues se hace una buena bodega aquí. Sí, no, y el hecho de que te comprima la masa está mejor a que si hubiera estado también la rampa así sin nada, volado, no, creo que no se leería como se lee ahorita. Y se aprovecha, ¿no? Porque al final también en esta casa tratamos de aprovechar todos los metros cuadrados. O sea, si se fijan, analicen las circulaciones. Todas las circulaciones responden a la dirección de lo que tienen que hacer. Tienen las medidas, les hablo mucho de medidas mínimas óptimas, ¿no? Sí. Entonces aquí ese pasillo, pues fíjense, no caminaron al mismo tiempo dos, tampoco no les dio la sensación de que fuera tan amplio, pero no es pequeño, ¿saben? O sea, mide 1,30, 1,35, entonces caben dos personas cómodas circulando, pero no se desperdicia. Ujú. Claro. En algún momento pensamos en quitar esta bodega para tener vista al patio justo desde el acceso, pero son casi 2 por 2, 4 metros cuadrados que iban a ser de nada. Sí. Entonces, mejor decidimos respetar el eje del patio y dar un área de almacenamiento ahí. Al final, ¿cuántos cambios hubo así de la idea Ni principal? uno, ¿Ni uno? no. Todo está realmente Planeado. como era. Subimos. Vamos. Me hubiese gustado que ya lo vieran con los barandales, porque los barandales son como el toque para que se entienda perfectamente la lógica del espacio. Ok. El barandal te hace sentir ya otro límite, ¿no? Es como Sí. si fuera otro muro. Sí, Por sí, eso, claro. por eso sí van a ser importantes. Pero también te restringe un poco, ¿no? A no pasar. O sea, siento que el vidrio todavía te invita a no tocarlo. Es que eso es lo que quiero, porque ahorita te caes. Ujú, exacto.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Órale. Los ejes, pues ya saben, ¿no? Todo eficiente. Tratamos de que todos los ejes. Está impresionante ver de aquí hasta el muro de concreto. No tiene una doble altura muy grande la casa, como en otros proyectos, pero pues esta es la doble altura de la casa. Y aquí sí se ve como. Sí. Por eso es bien importante los barandales, porque una vez que ves los barandales, ya te invita, Sí. ya entiendes completamente la casa, ¿verdad? Todavía ahorita dices tú, oye, pero aquí uno se mata o qué. Qué bien se ve. La concatenación, ¿no? Que siempre menciona. Ujú. La diagonal. Exacto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una diagonal larga desde el acceso. No hay una concatenación tan obvia como en otros proyectos, porque aquí no era el interés hacer otro nivel. O sea, si hubiéramos hecho otro nivel, quizás hacemos una doble altura y luego hacemos otra cosa. Aquí, si se fijan, tampoco, como dijiste, no es una casa gritona. Aquí atrás hay dos recámaras, adelante está la recámara principal. Son espacios generosos. Ahí donde ustedes están es un área de TV que les decía, no Claro. tiene ventana al sur para tener menos luz, porque este domo le mete mucha luz, inyecta mucha luz al espacio. Claro. Entonces ahí ya no necesitabas más. Claro, y que se siente todo como masa, o sea, todo es muy estereotómico y Ujú. nada más este elemento se siente como un elemento baño, o sea, creo que, o sea, se integra muy bien, o sea, solo es una pieza, pero no se siente como un revoltijo, digamos, ¿no? Sí, que en algún momento nosotros queríamos hacer muro esto, ¿no? Para Ujú. que todo siguiera siendo masa. Pero el cliente prefirió vidrio, entonces le dimos esta lógica, ¿verdad? Dejamos suelto este muro, Exacto. ¿verdad? Para que se sintieran como piezas independientes. Ujú. Y creo que con los vidrios se va a ver bien, ¿no? El detalle, si se Sí. fijan, quedaron Ujú. las preparaciones para que nomás quede el vidrio Ahogado. sin herrajes. ¿Cuánto le dejan? Déjale 2 Ok, centímetros, hasta 1 pulgada, porque el vidrio te puede agarrar 1 centímetro ok. y le dejas un poquito de cada lado para el yeso piedra. Wow. Está súper bien. Y Los además, cuartos de lavado en planta alta, ¿verdad? Que compartimos mucho. sí. Bonito se ve. Algo importante en temas constructivos, que las clases constructivas también se las trato de compartir, pero obviamente es más difícil en video. Fíjense la textura de los muros y la del yeso. El yeso, la pintura está aplicado con pistola. Ok, Entonces van a ver que la pintura se siente un poquito más fina, más que nada en donde está lo de los yesos. O sea, son detalles que uno empieza a aprender que al final quieres dar una sensación de que, claro. aunque sea rústico, por ejemplo aquí afuera, pero es una buena pintura, ¿no? Sí. Exacto. Y entre más manos de pintura tiene ese rústico, se suaviza y se suaviza y se suaviza y se suaviza. Sí. Entonces, Sí, está genial. Sí, se siente la diferencia del uso, ¿no? O sea, el yeso como para el área más doméstica y aquí que es un área como exacto. más de uso más rudo. Sí, se siente distinto. Y que también te da siempre como el mismo carácter de afuera, ¿no? Entonces, tratar de Claro. que la pieza, la carne del exterior también entre Sea un la poquito, misma. ¿no? Exacto. Que es muy de Tadabando, ¿no? O sea, esto de Sí, sí, integrarlo sí, natural con el espacio, vaya. exacto. Y pues cuarto de lavado, lavadora, secadora, o sea, siempre el acomodo muy normal, o sea, siempre más o menos un muro de 260 para que te quepan los 3 equipos Ujú. y un patio de 120, ¿no? Sí. No, bastante bien. Con sus escaleras también. La Ajá, y clásica. la escalera marina, pues oculta acá, ¿no? Y algo que no siempre hacíamos, dejen las preparaciones de la secadora ya directo hacia el exterior. Lo mismo en los boilers. O sea, todo el tema técnico tienen que darle mucho hincapié, Sí. ¿saben? O sea, que todas las tripas de su arquitectura Sí. queden bien resueltas, ¿no? Lo menos que le muevan ya cuando llegue el que va a habitar la casa. Exactamente. Exactamente, tratar de que ya nomás lleguen con su cama, ¿sabes? Sí. Sí. Que ya no lleguen a pelearse con el fontanero. Bueno, creo que el control de la luz, o sea, en videos no se ve, pero ya cuando lo ves en persona, cómo se va difuminando poco a poco
Es Sí, sí, como sí. muy impactante. Incluso pareciera que nacen los dos muros juntos, ¿no? Ajá. El del fondo y el de la escalera. Ya hasta te imaginas las fotos, ¿no? Para las revistas. Que eso es lo bonito del blanco, ¿verdad? Cuando lo resuelves bien, te da cosas, Sí, justo. ¿verdad? Si no lo resuelves bien, pues te queda soso y ya. Y que además no se resolvería si tuvieran la textura de acá, ¿no? El hecho de que esté liso yo creo que te permite también como jugar con otro tipo de reflejos. Sí, 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 puede ser. Y fíjense cómo casi no hay luminarias en el techo. Tratamos Sí. de omitirlas todas. Ujú. Ay, perdón. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Humberto, excelente trabajo, ¿eh? Está quedando natural. Ese es el reto, ¿ah? Que quede natural. Que no se vea que lo pintaste. Es complicado, ¿eh? Porque es nuestra primer casa de esta época. Ya habíamos hecho algunas con madera con tonos naturales. Pero aquí ya te das cuenta que si la resuelves bien, pues también se ve bien. Ya depende mucho del gusto de sus clientes, que también eso es algo que hay que empezar a enseñar. Somos servidores. Ustedes van a dar servicios. Entonces, la gente no necesita obras de arte impolutas, ¿sabes? O al menos no todos. Sí. Hay Sí, gente siempre que, lo hay, tocamos. hay gente que quiere una buena casa y ya, ¿sabes? Sí. Sin que sea absolutamente una obra de arte. Pero hay que tratar de darles el arte. Sí, justo. Hay que empujarlo. Sí, esa la pidió así el cliente entonces, ¿no? O sea, Sí, 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 sí. La carpintería es selección del tono del cliente. sí. También el aluminio. Pero queda bastante bien, ¿no? También Combina. con la arquitectura. O sea, creo Combina. que al ser suficientemente potente, o sea, no le resta No, ni no, le no, no. afecta. Eso a menos lo empiezo a aprender, Ujú. ¿sabes? Pero sí tiene que haber un equilibrio, Claro. ¿sabes? Porque si le metes un tono más, si le pones un accesorio de color café, ya no te lo tolero. Sí, claro, ya son demasiados, ¿no? Sí, Exacto. sí, O sí. sea, siempre hay una combinación de cuántos materiales. 3. Exacto. Entonces, ya el cuarto, que ya sean las plantas, Sí. ¿sabes? El Justo. verde, que sea el verde. cuarto material. Barragán Sí. decía que él no pintaba de verde, porque el verde era La de la vegetación. vegetación. Claro. Nosotros digamos que el verde es el cuarto material. Sí, no, y además lo tienes aquí. Está súper bien. Y está muy fresco, ¿no? Está. Porque es Es norte. norte. Sí. Y te ilumina bastante bien el espacio, ¿no? También estaba notando la diferencia entre el área social Ajá. y aquí, que esta ventana es muchísimo la proporción es más alta, pero la diferencia es que allá tienes dos fuentes de Exacto. entrada de luz. Es que esa es la regulación de la que les hablo. Claro. Sí, ¿Sabes? exacto, exacto. O sea, aprender a regular como un Sí. sintonizador, ¿verdad? La frecuencia de la luz correcta no es fácil. Pero es que eso Ya lo creo vieron que en no su se ve casa, hasta ¿no? en los renders. No Ya se lo ve. vieron en su casa. Sí. Hay puntos en los que el que la compre tiene que poner cortinas, ¿no? Sí. Pero pues es que yo creo que van a sufrir uno que otro cliente hasta que ya vas aprendiendo un poco, ¿no? Pero no hay nada también que una cortina no regule. Eso es Sí, cierto. también. Claro. Adelante, los baños. Esta es recámara secundaria. Y la otra recámara es una recámara principal secundaria. Ay, no. ¿La de este lado? Ajá. Es un poco más grande. ¿Cómo va Sí, está cambiando la bien. claridad? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Pero sí que curioso, ¿verdad? En proporción al espacio es más grande esta ventana, ¿verdad? Exacto. Y mucha menos luz. Pero que sigue siendo suficiente, ¿no? Todavía no tienes que prender la luz. No. Está bastante bien. ¿Cuánto tiene? ¿4? ¿Aquí? Esta recámara tiene más de 4. Sí. Esta recámara debe de tener casi 480 hasta este Oh. muro. Aquí va a ir un tocador. Va a ir un tocador. Y en el otro sentido creo que casi tiene 4. O tiene los 4. Es como una segunda recámara principal. Está bastante bien.
La carpintería está súper bien hecha. Sí, trabajamos con una muy buena empresa, se llaman Arteína. Es una diseñadora industrial. Por eso te digo, no abraza la arquitectura, Claro. ¿sabes? Porque si haces sillas, las sillas son para arquitectura, ¿sabes? O sea, Sí, sí, sí. Órale. ¿cómo te llamas, maestro? Te está quedando muy bien, ¿eh? Le está sacando como la veta natural. Muy aparte están súper bien elaborados. Bueno, pero sí. Sí, no están perfectos. La regadera. La- Y el detalle de siempre, ¿no? De la regadera. Sí, el canal, ¿verdad? Sí. Eso nos ayuda a no tener recortes para la pendiente. Entonces hay una sola pendiente hacia el frente y llegando al canal se recupera. ¿no? Claro. No se hacen las diagonales raras, ¿no? Aquí. Sí. Exacto. De hecho, ¿cuántas diagonales han visto en el proyecto? O sea, prácticamente bueno. somos muy ortogonales, ¿no? Su Sí. casa también era muy ortogonal. Sí. Sí, también. La del internet. Sí, sí. Esta es distinta a la de la escalera, ¿no? O sea, esta sí es lateral. Exactamente. De hecho, todas, bueno, la de la escalera no, pero, pero los clientes las decidieron así. Siempre les digo que estas son más frescas, ¿verdad? Sí, y, sí. y se limpian menos. Porque cuando ves el vidrio, Sí. Sí. Tiene que estar siempre limpio. se ve la mugre, ¿verdad? Estas casi no les tienes que hacer nada. Por ejemplo, eso yo creo que sería un cambio que le hubiéramos hecho en la otra casa. Sí. Porque entramos a los baños y yo creo que sales como de un sauna. Sí, también por la hora, ¿no? Pero, sí. Sí, estas son muy buenas. Yo estas las recomiendo mucho. El problema de estas es que durante la obra se sienten oscuros los espacios. Claro, Hasta que Sí, no se porque- pintan de blanco los muros, claro. esto no brilla. O sea, si ahorita ya ven que están muy de moda los cementos pulidos y los chucums y todo eso. Si tú le pones chucum un poquito más oscuro a esto, te baja la Ya lo luz, ilumina. ¿verdad? O sea, cuando ves pintado de blanco, pues ya lo vieron, ¿no? O sea, la luz, ya hay que aprender a regularla. Sí, justo. Y pues esto un poquito de lo que les digo que es importante a veces el vidrio también en la composición. ¿Verdad? Una vez que ya ves el vidrio, es otro elemento. Pues en diseño industrial, pues no puedes concebir el espacio sin todos los elementos, ¿verdad? O el objeto, ¿no? Es como si me dices, el iPhone se va a ver igual sin vidrio o con vidrio. Pues no. Sí, no. Claro. Entonces, es muy importante el vidrio cuando lo planeas, pues también pues te da el reflejo, te da su límite. Es como un límite virtual, ¿no? Porque te permite Ajá. ver, pero te para. O sea, te dice por dónde también. Por eso es bien importante tratar de eliminar estos. Aquí no los pude eliminar Sí. porque no me he atrevido todavía en los baños, pero en los barandales, pues esos ya los tengo Sí, dominados. Que también el cambio de material, ¿no? Ahí se ve la entrecalle, o sea, hace bastante lógica el cambio de material y no solo es como sobrepuesto, ¿no? Eso es bien importante. está muy bien cuidado. El que los materiales se separen entre ellos Ujú. es algo que van a aprender en la obra. Traten Claro. siempre de darle una junta, o sea, piensen muy bien los encuentros de materiales. Lo mismo, ¿sabes? En cualquier artículo que vas a diseñar, tienes que entender cómo llega la cacha de madera en la estructura de metal de una pistola. ¿Sabes? Sí. El encuentro es súper importante. Entonces, lo mismo es en la arquitectura. El encuentro de los materiales es fundamental. Ah, súper limpio. Estoy limpio. Eso es. Está muy bonita la madera. Sí, está genial. Está bien. Te digo, parece nogal. Sí. Si quieren, vamos a la recámara principal. Sí, los clientes trataron de darle ese tono, ¿no? El tono de nogal. Se hicieron muchas pruebas y al final se consiguió la Quedó. mejor. Uy. Sí parece. Está interesante cómo Pero sí aquí que de está- repente te empieza a cegar poquito, ¿verdad? La luz. Pero nomás te metes O sea, para se ve acá qué y, bonito. y ya te regula. Este es el espacio que siempre les hablo.
¿Se acuerdan que los he puesto a leer El futuro primitivo de Shou Fujimoto? Sí. El espacio intermedio, la arquitectura intermedia. Aquí es donde sientes que estás como entre afuera y adentro, ¿no? Sí, justo. Aquí es el puente. Va a quedar espectacular este árbol. Todo ese piso va a ser del mismo mármol. Esto tiene que estar lleno de vegetación, macetas. Y pues esa copa la tienes que ver aquí, ¿no? Sí. Sí, me recuerda mucho también estos espacios intermedios que hay en el MOAC, pero esos son todos de concreto, pero también la luz cuando refleja se ve, para mí es de mis espacios favoritos del museo y de aquí también. Por eso era importante que aquí no hubiera barandal, para que sintieras el puente. Justo. Vale. Y esta es la recámara principal, introspectiva, porque no tienes ventana franca a la calle, pero con ventilación cruzada, que eso es difícil de lograr. Sí. Y no se siente en ningún momento encerrada. O sea, la luz nunca falta y tampoco el exterior y con el árbol, un poco la salida hacia acá. Sí, claro. Y ahorita estamos en Guadalajara, y Guadalajara es un clima similar a Ciudad de México. No es tan cálido, pero estos espacios de ventilación cruzada ya se empiezan a volver necesarios. Sí. Cada vez más. ¿No? Ujú. Está chistoso, cambia un buen la escala estar aquí arriba a estar allá abajo. Es que no es tan alto, pues, ¿no? No, de hecho no. No, los entrepisos son de 280. La casa no la levantamos tanto. Sí, muy bien. Y ojo con esto, es una ventana poniente. Es peligrosa. Pero era más peligroso el sur, Sí, porque al sur le pega el sol desde las 10 hasta las 5, hasta las 4. El poniente le pega solamente en la tarde, pero como la ventana es pequeña, reduce el rayo. Claro. Y también este muro de enfrente te lo bloquea bastante. Exacto. Y luego, fíjense cómo Wow. volamos un poquito la losa después de la ventana. Ah, El claro. eje era más adentro, pero decidimos jalar esa losita 50 centímetros más para reducir todavía un poquito más el ángulo del sol. claro. Pero es lógico, ¿no? Por la masa también, o sea, Ajá, de la masa. da la profundidad. Y desde la fachada no la ves. O sea, este mismo remetimiento hace que no veas el cancel. Era lo que no queríamos ver la ventana. Claro. Sí, ni se ve la calle. Pero lo bonito va a ser de noche, que va a tener un haz de luz misterioso, ¿verdad? Ah, claro, que pinta este muro, el remetido, claro. O sea, al Exacto. final como que todo se invierte, ¿no? De donde entra la luz en la noche, tú la rebotas hacia allá. Se va a pintar también muy, muy padre. Y este fue lo que estuvimos trabajando en la inversión de la ventana, ¿no? Tener la vista limpia desde adentro hacia afuera. Ya cuando esté la copa, Sí, que seguramente después no va a ser limpio. Ya está altito. va a estar loco, ¿no? Cuando ya esté la copa acá arriba. Sí. Es que estos patios sin el árbol no sirven de nada, Ujú. ¿sabe? El patio necesita plantas o necesita agua. En la Alhambra eso lo ves. Todos los patios o tienen agua o tienen planta o tienen los dos. Y qué sonido, ¿no? Con el agua. O sea, te da eso. Parte. Sí, y refresca. Alguien me dijo que los árabes lo que hacían era traer el agua de los cerros. Entonces, ustedes sabían que las fuentes de Barragán no hay bomba. Analicen eso. ¿Cómo le hace entonces? Gravedad. El agua solamente corre, Ah, ya. como por gravedad. Entonces, solamente corre. Con Barragán es un tinaco. Con los árabes era el agua que baja de las montañas. Entonces, no hay recirculación. Por eso hay un ruido tan agradable. Pero en las fuentes, que nosotros a veces como arquitectos queremos hacer el sonido tranquilo del agua, se convierte en ruido. Sí, justo. Entonces, eso también lo van a aprender cuando hagan su primera fuente. Ya será el siguiente concurso.
Y si pasamos, ya está el vestidor, que la fachada, el gesto de la fachada, que si no se hubiera visto tosco, como decían al principio, se lo da el haber remetido ese eje. Tapado. ¿No? Y no se siente el ajuste, ¿no? O sea, no se siente reducido, vaya. El vestidor se sigue sintiendo bien. Ah, ok. Y ese es el baño principal. Ahorita están haciendo unos trabajos, pero Gracias, con permiso. Hola, ¿qué tal? Gracias, gracias. Hola, buenas tardes. Aquí va WC, ¿no? No, acá, creo. ¿No? Ah, ok. buenas tardes. Haciendo calor, ¿verdad? Aquí se mantiene el calor. Ah, claro, son las llaves. Sí, sí. ¿Por qué qué? Está cerrado ¿El domo? No, Ah, le pongo la cor. ya te entendí, porque está la puerta. Pero bueno, tendría que estar respirando por arriba. No, sí que mira, ahí tiene los dos ahí. ¿Ok? Sí, ahí sí. Ok. Órale. Regadera, sanitario, tina, lavamanos de frente con espejo de frente, ¿no? Entonces abres la puerta y te recibe el mueble de baño. Bastante bien. Enorme. Sí. Gracias. Gracias, sí. Gracias. Vamos, si quieren, hacia abajo. Está peligroso. Ya entendí lo que decías. Creo que, no sé, lo que le da el toque a la iluminación es que nunca la tienes de frente, exceptuando las que están hacia el norte. Todas sí. están de costado, entonces cada espacio que se ilumina cuando volteas a ver algo, nunca tienes la luz de frente, sino que se difumina. Creo que eso está, no sé, a mí me gustó mucho. Y eso es interesante también por las... Cuando ustedes toman fotos o hacen un video, el tener el contraluz, Sí, ¿verdad? Del ventanal de frente a la cámara, Perjudica. Sí. siempre perjudica, ¿no? Sí. La luz de frente es agresiva. O sea, al final la cámara es su ojo. Sí. Entonces sí, cuando la cámara tiene la luz de lado, se difumina toda la luz sí. antes de llegar a tu ojo. Y están cómodas. ¿Cuánto tienen de peralte? Son bajitas, deben de tener 17 cuando mucho. Y por eso les hicimos además el descanso. O sea, cuando te permite la escalera de una sola rampa longitud, le haces descanso. Sí. Y ahí justo es donde va a estar la puerta. La puerta llega aquí. Aquí. Ahorita estaban trabajando justamente en el sistema, ¿no? El mecanismo para la apertura de la puerta. Y ese pues ya es el último concepto de Sou Fujimoto. Lo mismo, ¿no? La arquitectura intermedia. O sea, yo aquí estoy adentro de la casa, pero estoy afuera. Esos filtros, ¿no? Que vas pasando. Sí, sí es bien importante, mi querido cliente, que le demos cariño a ese jardín de atrás. No me lo dejen hasta el final. Vamos ya planteando, porque tiene que estar lleno de bugambilias. Entonces, qué bonito sería rematar y que se viera ahí una bugambilia de un, Claro, y de un además bonito color, como una... Pintaría toda el área social, ¿no? De otro color. Sí. Le daría el toque, ¿sabes? O sea, los patios sin jardín, sin plantas, son tristes. Sí. Entonces necesita que llegue la vegetación. Por ejemplo, ahorita, pues este remate empieza a ser bonito, ¿no? El del patio, pero qué bonito más se vería que ya se asomaran por ahí unas ramitas, ¿no? Ya desde este momento, sin tener que caminarle para ya verlo. Casi me tengo que poner de frente para para verlo. No, y justo como decía Leo, con la luz de la mañana, este espacio se va a pintar con la sombra del árbol, ¿no? Sí. Y el árbol,
Es un árbol, es una rosa morada que da flores rosas. Mm. ¿Qué especie es? Entonces, rosa morada se llama. Rosa morada. Ajá. Es una especie, bueno, macuili, Ajá. más o menos ese es el nombre. Eh, y pues va a ser bonito porque el patio es muy blanco, entonces era lo que queríamos, que se llenara de ese color rosa. Claro. Wow. Bueno, pero Pues sí le muchas falta un felicidades. ratito al árbol para que saque sus... Sí, sí, las Está fotos muy yo creo que las chiquito. vamos a tomar en un año, Sí. pero va a ser bonito, ¿no? O sea, estar en la cocina viendo ese arbolón tiene que ser algo bonito. Es Y la luego, segunda hora. y luego la continuidad, ¿no? La continuidad del material, que el, que el mármol sale, ¿no? Y pues son detalles bonitos que el zócalo también queda ahí remetido en el patio y lo dejamos alto. Para También que los se... carriles, ¿no? Siento que a lo mejor eso también hubiera sido un toque en la otra casa. Ujú. Dejarlos a nivel de piso está 1000 veces mejor que Eso es bien tener que importante. brincarlo, ¿no? Eso es bien importante. Es parte de la construcción, Ujú. ¿sabes? Buena. Dejar ese ventanal que nunca te estorbe. Al final es el mismo concepto del zócalo, ¿no? Que no tengas menos área Ujú. de disfrutar. Creo que son detalles mínimos, pero al final suman un montón. Y nos tocó visitarla en la tarde. En la mañana, obviamente, tiene mucha luz. Sí. Y estas casas lo que necesitan son luz. Porque no hay mucho más, si se fijan, ¿saben? No les puedo hablar de qué bien quedó el ladrillo, ¿sabes? Sí. Es de 10. Al final creo que es de la única que sube, ¿no? En esta serie. Todas La las única. demás. Ah, Ajá. Al final todas las sí, demás cierto. están. Creo Sí, que sí, eso sí. todavía le da mucha más. Más presencia. Como decir, yo soy la casa de aquí. Esta perspectiva es interesante, ¿verdad? Porque Álvaro Siza, un gran arquitecto de Sí, nuestra mucho más era, presencia. portugués, amante de Barragán, como todos, decía que la buena arquitectura debe de parecer que siempre estuvo ahí. Me parece que se logra, ¿eh? Vale. Me parece. Pues muchas felicidades, Sergio, le está quedando increíble. Gracias, muchas gracias. Se ve la, se ven los años. Se ven los Sí se años. notan. Más con el manejo de la luz, yo creo. Me hubiera encantado llevarlos a más obras para que vieran el juego, el Sí. juego. Pero yo creo que esta como que resume años. Como lo dijiste, no es la casa más espectacular, no es la más gritona, ¿sabes? Pero es una casa seria, Sí, elegante, que resuelve, ni más ni menos. ni Entre más ni lo menos. justo. Sí. Ujú. Sí, la verdad sí me gustó bastante. Los jóvenes, ¿cómo los encontramos en redes sociales? Yo estoy como E-Duduardo con doble R o Eduardo Torres en Instagram. Yo estoy como L-Villalobos con doble S. O también me pueden buscar como caos-arquitectura-. Ahí yo estoy como anapay.h2. Estamos a la Excelente. orden. Sí. ¿Algo que puedan comentar sobre la Academia de Arquitectura Avanzada, sobre la membresía? Sí, pues justo también lo que comentamos en el video que va a salir en el futuro. Ujú. que pues sí, para mí fue una introducción bastante buena a la arquitectura ya de una manera mucho más profesional. Y pues sí, creo que acercarte con pasión a una profesión, pues creo que vale mucho la pena si te lo quieres tomar en serio. Excelente. Yo al final creo que el hecho de que todos los profes que estén ahí quieran compartir
su conocimiento y además lo hagan con gusto, porque pues, al final muchas clases se vuelven estas como mesas de plática, ¿no? No necesariamente una clase como tal. Creo que es bastante impresionante. Te enseña demasiado. Yo recalco, igual en el otro video van a ver, yo he aprendido más aquí que en la universidad, realmente en procesos constructivos. Y pues bueno, yo los invito a que lo que se gastan en un fin de semana, inviértanlo, inviértanlo en un mes de clases. En un mes de clases, para que vean. Pues yo siento que el acercamiento, o sea, creo que puedo tener el contraste de mis clases que tuve, porque sí tuve que tomar un año de arquitectura, y de este siento que este ha sido un acercamiento mucho más cálido a la arquitectura, mucho más ameno, y pues es increíble poder ver cosas así. Muchas gracias por formar parte de la academia y felicidades una vez más porque ganaron el concurso de el primer diseño, ¿verdad? De casa de GDL Propiedades. Los invitamos a todos a que vayan y visiten a sus redes sociales para que conozcan el proyecto y que esperen el video de la casa. Quedó realmente muy, muy bien. Muchas felicidades, Arqui. jóvenes. Hombre, Gracias. gracias. Y Muchas muchas gracias felicidades. por venir. Gracias. 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 Cota Paredes, adelante. Qué bonito.